Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Una semana más que estamos haciendo Iglesia en Línea. Tercera semana de la serie Esencial. Si no has visto los mensajes de la semana pasada y de la anterior, quizás es una buena idea después de este tiempo ir o en la semana y revisar los otros mensajes de la serie, pero estamos con la serie Esencial, Iglesia Esencial. Y esta es la tercera semana. Para aquellos que son más intrépidos y se sienten que necesitan volver un poquito a las actividades normales, les recordamos que nos estamos reuniendo en el pasto aquí afuera de la iglesia los domingos a las 10:30, esparcidos, cada quien con su silla, con su máscara y bueno, respetando la distancia social, pero siendo juntos la iglesia. Así que los que quieran 10:30 nos pueden acompañar aquí afuera. Estamos traduciendo el servicio en español y tenemos toda la iglesia junta alabando al Señor. Y los que no, vamos a seguir haciendo la iglesia en línea. Así que no se preocupen, aquí seguiremos estando hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Les voy a dar unos segunditos más en los que se preparan para que comencemos el servicio y alabemos y adoremos a nuestro Señor juntos. Vaya por su cafecito, póngase cómodo, invite a algún amigo o algo, etiqueten a alguien si no lo han hecho todavía y compartan. Dice, te invito a mi iglesia, ¿no? Y le mandas el servicio en un mensaje, en un texto o lo que sea. Empezamos en unos segunditos. En Primera de Crónicas 16, la palabra de Dios dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cántenle, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Examina mi corazón, con tu perdón lávame del todo, en cada rincón de mi ser, con tu amor arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón y así te veré y así te esperaré. Derrama hoy tu amor en mi ser y así me transformarás, Señor. Examina mi corazón. Examina mi corazón, con tu perdón lávame del todo, en cada rincón de mi ser, con tu amor arrebata mi alma hacia ti. Tengo sed de ti y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón y así te veré y aquí te esconderé.
derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformarás. Aquí me encontrarás, tú me transformarás, derrama sobre mí tu amor. Aquí me encontrarás, espero hoy tu amor. Y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformarás. Y aquí me encontrarás, que resplandezca tu luz en mi corazón, y así te veré. Y aquí te esperaré, derrama hoy tu amor en mi ser, y así me transformarás, Señor. Así es. Ese canto está basado en varios salmos, pero hoy vamos a hablar acerca de un tema difícil, por eso dije, este canto es ideal para empezar, porque vas a ponernos en tono para que Dios nos examine. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, nos encantaría tener una manera de saber que estás aquí, de que alguien te invitó o de que llegaste a FBC Español a través de algún contacto, algún amigo o de alguna circunstancia. Nos encantaría saber cómo llegaste a dar con nosotros, pero déjame decirte que de cualquier manera queremos que te sientas como en casa. Así que, sin lugar a dudas, es un placer y un privilegio para nosotros que estés aquí. Algunos anuncios que quiero darles. Seguimos hasta nuevo aviso con las reuniones de lo que se llamó Iglesia en el Pasto, Church at the Lawn, aquí atrásito. Montamos un escenario donde hay las condiciones para que puedas estar practicando la distancia social. Trae tu silla, trae tu máscara y aquí estaremos, si gustan, domingos a las 10:30. Los que no, ya saben, seguimos haciendo iglesia en línea para que nadie se exponga, para que nadie esté expuesto y para que los que todavía no estén, no se sientan en condiciones de salir, no lo hagan. Cambiamos la fecha, le dije que quizás el 24 hacíamos la primera reunión de grupo aquí, pero la cambiamos para el 1 de julio. Una semanita más que vamos a estar haciendo reunión de grupo pequeño en Zoom. Y bueno, seguimos viendo fechas y eso, pero creo que el 1 de julio va a ser el día que vamos a hacer la reunión de grupo aquí en miércoles. Y mujeres, por lo menos por ahora, seguimos con la idea de que el segundo martes de julio se puedan reunir aquí, ¿verdad? Segundo martes, también 14. respetando la distancia social y de acuerdo a las reglas del Estado, pero queremos hacer eso. Eso es lo que tiene que ver con los anuncios. Y qué bueno que yo siempre le doy la lectura bíblica, ¿vale? Porque la voz es tan dulce y porque yo siento que el Señor tiene una voz muy parecida a la de Vale, porque cada vez que tengo que escuchar algo del Señor, normalmente viene con la voz de Vale. Entonces por eso le digo, Vale, dirígenos en la lectura, pero hoy, a ver cómo le haces, porque el pasaje que vamos a estar tratando está bien controversial. Así que prepárense, porque vamos a estar hablando de un tema
bien importante. Primera de Corintios, capítulo 5, del 1 al 13. Dirígenos, ¿vale? En la lectura. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o a los avaros, o estafadores, o rinden cultos a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. ¿Qué tal? Les dije que iba a ser un tema difícil y va a ser un tema complejo. Por eso empezamos cantando, Señor, examina nuestro corazón. Señor, muéstranos, ¿no? Y ahora vamos a decir que nuestra esperanza está en Cristo y que Él es a quien le hemos entregado nuestras vidas. Y que me encanta uno de los versos de este canto porque dice que los débiles pueden decir que son fuertes en Cristo, que es lo que Pablo enseña. Porque hoy quizás algunos de nosotros nos sintamos débiles en esta amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto. Así que vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a seguir cantándole, vamos a decir, te amo, Dios, Rey, Salvador. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en Él. Bendecido soy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel.
te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Te amo, Dios, te adoraré. Tu amor restauró mi esperanza y fe. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Mi vida doy para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. Amén. Nuestra vida damos al Señor. Algo que quiero recordarles es que como iglesia, parte de lo que hacemos como un acto de adoración es ofrendar. Y la semana pasada les compartía de un ministerio de Grace and Mercy. Hoy quiero compartirles que escuché de otro de los misioneros ahora aquí en Estados Unidos que apoyamos, que bueno, gracias a todo lo que la iglesia sigue haciendo en este tiempo de pandemia y de distancia social y de locura, escuchamos que su ministerio sigue adelante gracias a lo que la iglesia sigue haciendo al apoyarlos. Así que les extiendo esa gratitud que como staff muchas veces recibimos de parte de los misioneros. Se la extiendo a ustedes porque ustedes son los que lo hacen posible. Muy bien, semana 3. Y es difícil porque sin duda el tema de hoy es un tema de esos que o bien invitas a un predicador invitado para que hable de estos asuntos, o bien lo salteas, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hacer que simplemente pase por ahí, ¿no? Y es un tema complicado porque habla de la pureza esencial, de qué necesitamos como iglesia para ser realmente puros. Y eso está en los capítulos 5 y 6 de Corintios. Pablo les dije que aborda varias cosas, ¿no? Les enseña varias cosas, le contesta varias cosas a la iglesia, y una de ellas tiene que ver con la pureza. Y no sé si lo notaron, pero tengo mi mate acá. Algunos dirán, ¿qué es eso? ¿Qué tiene ahí el pastor? Bueno, es el mate, porque ¿sabes qué? Cuando
cuando hay que hablar temas difíciles allá en mi tierra, te dices, vamos a tomarnos unos mates, ¿no? Y te sientas y te tomas unos mates y ahí es cuando platicas. Así que hoy me voy a sentar y te voy a decir, vamos a tomarnos un matecito, porque vamos a hablar de un tema complicado. Y la iglesia de Corinto tenía muchas dificultades, pero Pablo claramente en el capítulo 5 aborda lo que está sucediendo y les dice, hay un problema grave, hay un problema serio. Y claro, si eres como yo, lo que quieres hacer cuando hay un problema es simplemente quitarlo. Lo que quieres hacer cuando hay un problema es decir, no hablemos del problema. ¿Cuál elefante? ¿Qué elefante? Bueno, normalmente no se dice, cuando hay un elefante en la mesa y te preguntas, ¿qué elefante? Bueno, muchos de nosotros tendemos a hacer eso. Y eso es un poquito lo que Pablo nos va a decir hoy. Y quizás te toque en algún sentido y quizás te toque porque estás viviendo algo similar, o quizás te toque porque sabes de alguien que está viviendo algo similar, o quizás te toque porque te das cuenta que lo que Pablo está pidiendo a la iglesia que haga, tú no lo estás haciendo. Hay muchos ángulos de donde esto puede ser que nos pegue a nivel personal. Pero bueno, el capítulo 5 de Primera de Corintios, lo leímos hace un rato, y dice, básicamente, hay un problema. Hay en la iglesia un pecado. Hay en la iglesia una situación que dice el propio Pablo, eso ni fuera de la iglesia debería suceder, pero mucho menos en la iglesia. O sea, lo que está sucediendo es tremendo. ¿Se acuerdan que Corinto era la ciudad del pecado, ¿no? O sea, el Sin City de la zona de Asia Menor no era la única, pero cosmopolita, muchas historias. Vamos a hablar de más de ellas, pero tremendo. A tal punto, quizás hoy vale la pena mencionar que había un templo, ¿no? Dentro de la cultura pagana donde iban y estaban las sacerdotisas del amor, ¿no? Estaban estas cuestiones donde iban y en un acto religioso hacían ejercicio de la prostitución. Había un problema en la iglesia tremendo de inmoralidad sexual y lo aborda Pablo desde el inicio del capítulo 5, ¿no? Dice los primeros versículos, dice lo siguiente, dice, me cuesta creer, lo leímos hace un ratito, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen, algo que ni siquiera sucede entre los paganos. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Otra vez en la iglesia de Corinto había mucho movimiento, había esa ebullición, había innovación, había dones, había gente muy capaz. Pero el propio Pablo fue quien plantó la iglesia, imagínate, ¿no? Pero dice, ustedes están muy orgullosos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Y aquí es donde se empieza a poner difícil, porque Pablo les dice, ustedes que se jactan de la iglesia y de todo lo bueno que hacen, deberían estar llorando de dolor por el pecado de esta persona que ustedes saben que está ahí. Y básicamente el problema era ese, un problema de inmoralidad sexual. Y hay varios problemas de inmoralidad sexual y quizás hay entre nosotros problemas de inmoralidad sexual. Y quizás alguno de nosotros sabe de los problemas de otros de la inmoralidad sexual. No quiero decir que estemos chismeando ni nada, pero quizás alguno de ustedes sepa de alguna situación similar. ¿Qué hace falta?
El diagnóstico del problema ya lo tenemos. Inmoralidad sexual, Pablo lo dice claramente. Hay entre vosotros, Reina Valera, fornicación. Alguien estaba cometiendo estos actos de inmoralidad con su madrastra. Ahora, tenemos el diagnóstico, ese es el problema. Y la solución que Pablo plantea es algo que en inglés es una sola palabra, pero en español hay varias. Es como que si a los latinos nos cuesta tanto que esa palabra la tenemos que describir con 3 o 4. Pero la palabra en inglés es accountability. En español le ponemos rendición de cuentas. Porque era lo que hacía falta. En la iglesia de Corinto lo que les está diciendo que les hace falta, el diagnóstico es, este es el pecado de inmoralidad. Lo que ustedes necesitan hacer para resolverlo es rendir cuentas. Y con esto ya podríamos parar. Y si hoy nos vamos con la idea de que tenemos que rendirnos cuentas unos a otros, la iglesia va a ser una mucho mejor iglesia. Pablo lo muestra no solo en esos versículos que le dice, ustedes deberían estar llorando. Deberían estar llorando de dolor, no deberían estar orgullosos por lo que sucede, sino mira lo que les dice en el versículo 3 y 4. Y aquí viene la rendición de cuentas. Y esta es la parte donde a veces fallamos, ¿no? En realmente tener ese sentido de rendición de cuentas y de responsabilidad para con los demás. Miren lo que les dice. Les dice, aunque, no, perdón, se me fue, pásale uno para atrás, porfi, Jesse. Aunque lo tengo aquí, sino ciertamente yo como ausente en cuerpo, o sea, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, Pablo dice, porque él es el que plantó la iglesia, o sea, él es el plantador de la iglesia, dice, como si yo mismo estuviera ahí, como si estuviera ahí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, ya les dije, ¿no? Lo tendrían que tener como gentil publicano, dejarlo a su suerte, porque él no quiere escuchar. Ya emití mi juicio sobre ese hombre, dice. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, no voy a estar con ustedes, pero estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. O sea, lo que está diciendo básicamente, hay mucho debate en torno a este versículo, pero básicamente lo que está diciendo es, entréguenlo a Satanás, o sea, déjanlo que haga lo que quiera, quítenlo de la congregación, porque no está escuchando, porque no está participando, porque no está sometiéndose a la palabra. Entonces déjenlo, entréguenlo a Satanás para que su cuerpo sea destruido, a fin de que él sea salvo en el día que el Señor regrese. O sea, básicamente lo que está diciendo es, haya entre ustedes rendición de cuentas. No es, en inglés hay un dicho que dice, no es mi circo, no son mis monos. O sea, yo no tengo nada que ver, no es mi mono, no es mi circo, no my circus, no my monkeys. Entonces, no tengo nada que ver. No se trata de mí, esto a mí no me importa, cada quien en su rollo, o sea, no te metas. Pero la realidad es que Pablo sí se mete. La realidad es que Pablo sí habla del tema. Go to the other two cameras. Leave that, like, that's not going to work. Pablo no solo habla del tema, sino que Pablo dice que es importante. Y ese es el otro punto. Que el pecado de inmoralidad sexual era el problema. Lo que necesitaban era rendir cuentas. Y Pablo les dice que es importante. Les dice, esta es la razón por la que importa. O sea, esta es la respuesta a la pregunta, ¿y a ti qué te importa? ¿O tú por qué te metes? No te concierne. O sea, tú en cada casa se cuecen habas, es un rollo de ellos, a mí no me metas, a mí no me llamaron, a mí no me dijeron nada. Bueno, no.
Pablo dice que es importante y va a explicar por qué es importante. Y va a usar una metáfora de cocina. La metáfora es la de la levadura. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Esa es la metáfora que él usa. ¿Qué quiere decir esta metáfora? Básicamente lo que Pablo está queriendo decir es quizás el tema más importante del día de hoy para hablar de la pureza y de lo esencial que es tener la pureza que la Biblia describe. El pecado es como la levadura. Cuando lo ignoramos, lo tapamos, usualmente se esparce, se disemina, crece y en lugar de ser de testimonio, somos de tropiezo para los hermanos. Y en lugar de tener gozo y alegría y esparcir esa alegría y ese gozo que vienen cuando uno tiene una relación personal con Cristo, y yo digo que uno transpira diferente, ¿no? Cuando está en comunión con el Señor. Bueno, uno transpira diferente cuando anda en pecado. No es literal, o sea, no es que, a ver, no funciona así. Pero definitivamente se percibe, se olfatea. Y entonces cuando andamos en pecado se disemina y se esparce también el pecado. El pecado, cuando lo ignoramos, normalmente se esparce. Ahora, es lo que dice en el versículo 6 y 7. Ustedes se jactan de lo bonita que es la iglesia y de todo lo que ustedes hacen y los dones que tienen y cómo es su adoración y de todo lo que Pablo dice que ellos tienen. Pero mira lo que dice en el versículo 6 y 7. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que el pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? O sea, más claro, échale agua a la levadura, digo, ¿para qué? Sí. Lleva agua la levadura, ¿verdad? Sí. Desháganse de la vieja levadura. O sea, cuando tienes la levadura que la abres y tiene gusanos, no la vas a poner en la masa porque entonces te va a echar a perder toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Entonces, esa es la pureza que Él les está diciendo que tienen que tener. Van a ser como un pan sin levadura, que no está leudado. Y luego les explica por qué es importante. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. O sea, este tema de la pureza termina siendo un tema de cuánto entendemos el Evangelio. Porque si no entendemos el Evangelio y si no entendemos que Cristo murió por nosotros y que nuestro pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz, entonces vamos a andar en esa dinámica que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Ahora, te dije cuál era el pecado, te dije cuál era el remedio. El pecado, la inmoralidad sexual, y en este caso era alguien que estaba viviendo con su madrastra y teniendo relaciones con su madrastra. Te dije cuál era el remedio, la rendición de cuentas o la disciplina. Que Pablo dice, este tipo no tiene que estar en la iglesia, este tipo lo tienen que quitar porque no está sometido a la palabra del Señor. No es un creyente. No quiere decir que los no creyentes no puedan venir a la iglesia. Son todos invitados, son todos bienvenidos a venir y participar en nuestras actividades, pero no son considerados como los seguidores de Cristo. No son parte de la iglesia, son visitas y los recibimos con amor y les mostramos el amor de Cristo, pero no los tratamos como un seguidor de Jesús. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros queremos aplicar los estándares cristianos a los que no conocen a Cristo. Y déjame decirte, es imposible.
que tú pretendas que alguien que no tiene el Espíritu Santo y que no ha sido transformado por el Espíritu Santo se comporte como un creyente. No lo va a entender. El propio Pablo dice que esto es locura para los que no conocen al Señor. Y sigue diciendo, ¿cómo es esto que ustedes están tratando de juzgar a los afuera con el mismo estándar? Ese es un enfoque equivocado. No puedes juzgar a los de afuera con los estándares de la iglesia. De hecho, dice, ustedes no tienen que juzgar a los de afuera. No es su llamado. O sea, ustedes no son jueces de la comunidad. Y eso es lo que muchos cristianos hacen. Dicen, ay, ustedes están mal por eso, ay, ustedes están mal por aquello. Y se conoce a los cristianos por aquello contra lo que se paran. Y se conocen aquellas convicciones que los cristianos manifiestan abiertamente en contra de esto, en contra de aquello. Los cristianos no creemos en esto, los cristianos no hacemos tal cosa, los cristianos no. Y juzgamos y condenamos a los que están fuera de la iglesia. Yo no digo que los cristianos tengamos que hacer tal o cual cosa. Lo que digo es que no podemos aplicar los estándares cristianos a los no creyentes. Porque Pablo dice que no lo hagamos. Porque lo primero es la salvación. Porque lo primero es el proceso de regeneración en el cual soy transformado a la imagen de Cristo. Entonces, por amor a Cristo y en un acto de adoración, voy a buscar hacer su voluntad. Y voy a aprender cuál es su voluntad. Y voy a tener la oportunidad de traer mi ofrenda delante del altar, mi acto de obediencia para decirle, Señor, voy a hacer lo que tú me pides. No porque tenga que, no porque te tenga miedo, sino porque te amo y porque estoy eternamente agradecido por lo que hiciste por mí. Pero no le puedes pedir eso a un no creyente. Así que hoy el entonces, ¿qué? Son lecciones que aprendemos del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué? Del día de hoy, la aplicación práctica del día de hoy, son lecciones que vamos a aprender del capítulo que habla sobre la pureza que Pablo le pide a la iglesia de Corinto en el capítulo 5 y 6, porque también habla en el capítulo 6 no tuvimos tiempo de verlo aquí, pero Pablo en el capítulo 6 les dice, ¿cómo ustedes van a ir a juicio con otros? O sea, ¿cómo es que ustedes que van a juzgar a las naciones, que Cristo los va a poner a reinar con Él y que van a juzgar sobre naciones, cómo no se pueden poner de acuerdo sobre cosas terrenales? Necesitan estar puros. Y hablamos un poquito en la semana de ese corazón entre el publicano y el fariseo, ¿se acuerdan? De Lucas 18. Pero te voy a dar tres lecciones bien concretas que podemos aprender del apóstol Pablo en torno a la pureza basado en el capítulo 5 y 6 de Primera de Corintios. Y las lecciones son estas. Bueno, básicamente la primera es no juzgues a los no creyentes con estándares cristianos. Es muy fácil. No le pidas a un no creyente que se comporte como un creyente. No funciona. Primero tiene que conocer al Señor, primero tiene que ser transformado por el Espíritu Santo y luego entonces va a poder seguir a Cristo. Los estándares cristianos aplican para los creyentes. La segunda, cuando aplicas la disciplina, y luego en 2 de Corintios va a volver a hablar de esta persona, cuando aplicas la disciplina, esta disciplina que Mateo 18, Jesús en Mateo 18 habla de una manera tan bonita de cómo abordar la disciplina. Siempre recomiendo el libro El Pacificador, lo expresa muy claramente. Siempre el propósito de la disciplina es restaurar. Y la motivación de la disciplina es el amor. O sea, la disciplina nace del amor y busca la restauración. Porque si queremos ayudar a alguien, simplemente acusándolos con el pastor, diciéndoles que no pueden hacer esto,
o haciendo, o diciendo, o llevando, o chismeando acerca de eso, entonces vamos a estar mal. Y la tercera lección que podemos aprender de esto es, ¿qué tal estás? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás tú? Por casa, ¿cómo andamos? Se dice en Uruguay. O sea, ¿tienes tú a alguien a quien le rindas cuentas? O sea, ¿hay alguien que conozca los pecados con los cuales estás lidiando? ¿Hay alguien que te ayude a buscar la pureza? Porque si no, probablemente no la vayas a conseguir. Probablemente vuelvas a caer en el mismo pecado una y otra vez. Probablemente batalles y luches y quieras salir, pero si no tienes a alguien que te acompañe en esa batalla, dice Gálatas que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Dice Romanos que suframos con los que sufren, que riamos con los que ríen, que compartamos la vida. Y parte de compartir la vida es eso, es simplemente que sepas de qué pata cojeo. Que nos acompañemos en ese caminar. Que sepas la contraseña de mi celular. Que tengas mi password del correo. Porque de esa manera nos vamos a estar evitando esos momentos difíciles o esas tentaciones. Me encanta que Craig Rochelle dice, ¿por qué no eliminar hoy una tentación que voy a tener mañana? ¿Por qué no eliminar hoy una tentación que voy a tener mañana? Eso es la rendición de cuentas. Tener a alguien que sepas que te ama, alguien que sepas que quiere lo mejor para ti y que va a hacer todo lo posible por ayudarte, aún cuando caigas. Y sí, vas a tener dificultades, vas a pasar por situaciones difíciles, pero aún en esas situaciones difíciles, él o ella estará al lado tuyo para acompañarte y caminar contigo. Así que esa es la invitación, a buscar ser puros. Puros sexualmente, puros éticamente, puros en la manera en que invertimos nuestro tiempo, puros en todas las áreas de nuestra vida. Tema difícil, el que Pablo toca en los capítulos, básicamente en el capítulo 5. En el 6 habla de los litigios, pero qué oportunidad bonita para que nosotros nos evaluemos, no solo en esta área, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y pensemos, en primer lugar, si estamos tratando de imponer sobre los que no conocen al Señor principios que quizás aplican para nuestra vida, pero que ellos no están sujetos a esos principios. No le pidas a un no creyente que esté sujeto a los valores cristianos. O quizás lo que tú tienes que pensar el día de hoy es, híjoles, no tengo a nadie a quien le rinda cuentas. No tengo a nadie que me esté preguntando por esas cosas en las que sufro, en las que batallo. Nadie sabe esos pecados que cometo cuando estoy solo. Y déjame decirte que si esa es la palabra que el Señor tiene para ti el día de hoy, yo quiero ponerme a disposición. Pero no tengo que ser yo. No es lleven los pastores las cargas de los otros. Es lleven los unos las cargas de los otros. Y por supuesto que yo estoy dispuesto y disponible para acompañarte en ese proceso. Pero qué oportunidad para crecer como hermanos y buscar en la congregación un hermano maduro, una hermana madura que te acompañe en ese proceso. Y lo otro es cuando nos toque aplicar la disciplina, no dudemos, porque Pablo dice, esa persona no debería estar ahí. Y nos ha pasado aquí, nos ha pasado en otras iglesias donde hemos estado. Esa persona no debería estar ahí.
Y tendemos a pensar, no, mejor no hables, no digas nada, que ahí se quede. Pero Pablo dice, no. Pablo dice, no es así. Pablo dice, tal persona no debería estar entre ustedes. Ustedes se jactan de todo lo que hacen, pero deberían estar llorando de dolor por ver lo que está pasando en la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre. Así que ahí está. Estándares cristianos a los cristianos, no al mundo. Al mundo un mensaje de esperanza y de amor y de compasión y de redención en Cristo. Y después el proceso de la santificación personal les irá mostrando el Espíritu Santo poco a poco cuál es el mejor comportamiento. 2, apliquemos la disciplina cuando tenemos que aplicarla. Y 3, ¿a quién le estás rindiendo cuentas? Con eso te dejo. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra que hoy nos confronta. Hablando de temas tan difíciles que hace 2000 años eran candentes y que hoy siguen siendo temas difíciles. Te doy gracias porque como iglesia no tememos predicar tu palabra, no saltamos capítulos, hablamos de aquellas cosas que tú enseñas y lo hacemos con temor y temblor, con respeto y con amor y compasión, pero de manera clara, de acuerdo a lo que entendemos que tu palabra nos dice. Gracias, Señor, por el día de hoy en el que nos confrontas con la iglesia de Corinto y quizás con el espejo. Y te ruego que nos ayudes a encontrar, si no tenemos, un compañero de ruta, alguien que viaje con nosotros, un compañero de milicia que conozca nuestras batallas, que nos extienda una mano, que nos dé un hombro en el cual llorar cuando tengamos que sufrir juntos. Y alguien que se goce en nuestras batallas, en nuestras victorias, cuando tú nos acompañas y nos das esas pequeñas victorias cada día tomados de tu mano. Te ruego, Señor, que tu iglesia vea el valor en la disciplina y en la rendición de cuentas y que tengamos reverencia, que no lo tomemos a la ligera y que escuchemos tu voz y que sigamos tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Servimos a un Dios grande y hoy quiero que terminemos cantando. Y si estás en alguna de esas dificultades, si estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte que justamente puse este canto al final para que nos vayamos recordando que nuestro Dios es grande, que todas las estrellas del cielo, el firmamento, este canto habla de lo que dice Romanos 1, de que todo revela la gloria a nuestro Señor. Así que cantemos juntos al Dios de maravillas. Todo lo creaste, la tierra, el cielo y mar. Los cielos son tu tabernáculo. Gloria al Dios altísimo. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Cuando amanezco,
celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, aleluya. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. La creación muestra su majestad. Eres santo, santo. Amén. Nuestro Dios es santo. Hermanos, tengan una excelente semana. Los que gusten, recuerden, el próximo domingo a las 10:30 nos pueden acompañar. Hoy no, porque ya terminó, pero el próximo domingo nos pueden acompañar 10:30. Los que no, seguiremos estando el miércoles en el video para grupos y familias y el domingo en la iglesia en línea. Vale, ¿nos despides en oración? Claro que sí. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por este día en el que podemos estar juntos alabándote, adorándote y aprendiendo de tu palabra. Gracias porque aún esas palabras difíciles de escuchar, Señor, sabemos que son tu voluntad y sabemos que debemos seguirlas porque te amamos, porque tú eres nuestro Dios a quien queremos agradar. Gracias porque tú nos das direcciones claras y te pedimos que en esta semana nos ayudes a estar reflexionando acerca de a quién rendimos cuentas, cómo está nuestro corazón. Examina nuestros corazones, Señor, para que podamos ser sal y luz a otros, Señor, para poder estar limpios dentro de nosotros y alabarte y adorarte de todo nuestro corazón de una forma santa como tú eres, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos por cada una de las personas que pues están en nuestra iglesia, que están viéndonos en línea. Sé con ellos, Señor, en medio de esta pandemia, de esta situación difícil, Señor, en medio de la falta de trabajo quizás, Señor, en medio de depresión. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros y que nos ayudes a tener una semana productiva, bendecida, Señor, y poder seguir trabajando en nuestra santidad. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos la próxima semana.